La palinopsia postimagen es un trastorno visual caracterizado por la persistencia o recurrencia de percepciones visuales que continúan apareciendo en la visión después de que ha cesado la exposición a la imagen original. Esta condición puede ser descrita como la presencia de imágenes fantasma o trazas visuales que continúan apareciendo en el campo visual de una persona. Estas imágenes persistentes pueden durar desde unos segundos hasta varios minutos y a menudo se reproducen en el mismo lugar del campo visual. El término deriva de la palabra griega palín, de nuevo, y opsis, visión, por lo que literalmente significa ver de nuevo. En términos de etiología, la palinopsia puede ser causada por una variedad de factores y se clasifica generalmente en dos tipos: palinopsia primaria y secundaria. La palinopsia primaria se asocia con alteraciones neurológicas y suele ser un síntoma de enfermedades del sistema nervioso central, como la migraña, epilepsia, esclerosis múltiple o lesiones cerebrales, como un tumor cerebral, un traumatismo craneoencefálico o un accidente vascular cerebral. La palinopsia secundaria, por otro lado, puede ser causada por factores externos, como los trastornos oculares o el uso de ciertos medicamentos, como por ejemplo antipsicóticos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los potenciadores de GABA. Las postimágenes también pueden ser inducidas por dosis moderadas de compuestos psicodélicos como LSD, psilocibina y mescalina. El mecanismo exacto detrás de la palinopsia no se comprende completamente, pero se cree que implica alteraciones en el procesamiento de la información visual a nivel cerebral. El cerebro tiene una compleja red de vías visuales que procesan e interpretan la información recibida por los ojos. Cuando hay una disfunción en estas vías, ya sea debido a una lesión, una enfermedad o la influencia de sustancias, puede resultar en la percepción anormal de imágenes visuales. Los pacientes con palinopsia a menudo describen las imágenes persistentes como menos vivas que las originales y a veces distorsionadas o fragmentadas. Estas imágenes pueden ser particularmente notorias cuando se mira hacia un fondo uniforme o cuando se cambia rápidamente de una escena visual a otra. La condición puede ser perturbadora y afectar significativamente la calidad de vida, interfiriendo con actividades diarias como la lectura, la conducción y el reconocimiento de rostros. Una forma común de posimagen es el brillo o destello que parece flotar en la visión después de mirar una fuente de luz durante unos segundos. Durante las experiencias alucinógenas, los objetos en movimiento pueden producir un rastro de imágenes fijas superpuestas detrás de su trayectoria de movimiento. Esto crea una serie de imágenes superpuestas de un objeto en movimiento a través del campo visual que se vuelven más desvaídas cuanto mayor es el tiempo transcurrido desde que el objeto ocupó esa ubicación en el espacio. Otra manifestación común de este efecto es poder ver una imagen residual del entorno externo durante varios segundos después de cerrar los ojos antes de que se desvanezca gradualmente. El diagnóstico de la palinopsia generalmente implica un examen exhaustivo que incluye la historia clínica del paciente, un examen oftalmológico completo y a menudo estudios de neuroimagen como la resonancia magnética o la tomografía computerizada. Estas pruebas ayudan a identificar posibles causas subyacentes y descartar otras condiciones. El tratamiento de la palinopsia depende de su causa subyacente. Si está relacionada con una condición neurológica, el tratamiento de esa condición puede aliviar los síntomas de la palinopsia. En casos donde la palinopsia es inducida por medicamentos, la suspensión o el cambio de medicación puede ser efectivo. En algunos casos se pueden prescribir medicamentos específicos para ayudar a controlar los síntomas. Es importante reconocer que la palinopsia es un síntoma y no una enfermedad en sí misma. Su manejo efectivo requiere un enfoque integral y multidisciplinario que aborde tanto la condición subyacente como los síntomas específicos experimentados por el paciente.